Amén. Salmo número 30, verso 6 y la primera parte del 7 dice ahí. Salmo número 30, versos 6 y 7 dice: Y yo dije en mi quietud, no resbalaré jamás, porque tú, Jehová, por tu benevolencia, asentaste mi monte con fortaleza. Voy a hablar sobre el mensaje, no resbalaré jamás. Hemos hablado de gozarnos en Dios, de depender de Dios, de tranquilizarnos en Dios y de descansar en Dios. Esa ha sido nuestra última serie de predicaciones. El Salmo 30 es la canción del enfermo que se levanta. En nuestro estudio bíblico semanal de los miércoles, este versículo nos dejó inquietos. Verso 6. Yo dije en mi quietud, no resbalaré jamás. No resbalaré jamás, o estaré firme y no deslizaré. Así entonces, en este salmo, hay una semilla de la doctrina de afirmarse en Dios. Entonces recuerde lo que hemos predicado: descansar en Dios, depender de Dios, gozarse en Dios, tranquilizarse en Dios, y el mensaje de hoy que tiene que ver con afirmarse o afirmarnos en Dios. Amén. La razón para que el salmista diga que él no resbalará está en el verso que sigue, el verso 7. Porque tú, Jehová, por tu benevolencia, asentaste mi monte con fortaleza. Es decir, esa montaña de mi vida está firme, no es una montaña movediza, no es una montaña enlodada de lodo, sino que es una montaña bien cimentada, que no se mueve. Como dice el Salmo 125, versículo 1, si lo puede buscar en un momento. Salmo 125, 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que no deslizará, para siempre estará. Estará para siempre. Entonces, digamos, eso por el lado de aquel que confía en Dios y está firme, su vida está firme porque puso su confianza en Dios. Pero hay otro lado, y es el lado de aquellos que están firmes y que se sostienen en su maldad, que se sostienen en su pecado. En el Instituto Bíblico estamos hablando del pecado, de la condición pecaminosa del ser humano. Y llama la atención las descarnadas descripciones que se hacen del hombre pecador. Mire Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 17. Efesios 4, 17 al 19. Así que esto digo y requiero por el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, perdidos ya todo sentimiento justo, se han entregado a la desvergüenza, para cometer toda inmundicia con ansia. Entonces este es un retrato descarnado, muy cruel, terrible, de la condición del no creyente. Anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento entenebrecido, es un ignorante, es un duro de corazón, ya no tiene sentimientos justos, es un desvergonzado, es un sinvergüenza y está entregado al pecado. Una descripción bien dura de aquel que no tiene a Dios.
A pesar de esa terrible descripción que la Biblia hace o que Dios hace del pecador, la misma Biblia muchas veces muestra que el malvado está asegurado en su maldad. Está afirmado, esforzado y se sostiene, se siente fuerte en su maldad. Parecen ser sujetos a los que ya no les importa qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos parecen ser sus propios jueces, sujetos que piensan que Dios ya no ve nada, que no se entera de nada y que nadie les juzgará su maldad. Personas que tienen invertidos los valores y llaman a lo bueno malo y llaman a lo malo bueno. Es gente que ya perdió todo sentimiento justo y que no se conmueven por nada. Perdieron la sensibilidad. Ahora, hermano, quiero dar una ilustración de esto, muy sencilla, de perder la sensibilidad. Cuando yo tenía unos 11 años, yo me iba con unos amigos al bosque allá en Bello a cazar pajaritos, ¿cierto? Con caucheras, a matar pajaritos. Y yo iba con los compañeros, con los amigos, tenía por ahí 11, 12, no sé, y me iba para el monte por allá. Y recuerdo que un día ellos mataron unos cuantos. Yo no maté ninguno, no tenía muy buena puntería, era malo para eso. Pero ellos sí mataron unos cuantos, aunque yo lo intenté. Y ellos mataron, no sé, 3, 4 pajaritos de esos. Y recuerdo que cogieron unos palos y hicieron ahí un aparataje ahí, ¿cierto? Y pusieron en una leñita y cogieron y tomaron un palito más puntiagudo y lo clavaron en el pajarito y lo pusieron ahí y prendieron eso para comerse esos pajaritos que habían matado. Yo solo recuerdo que yo miraba eso y yo decía, no, yo no voy a comerme eso. Yo no voy a. Aunque yo tenía 11 años, ¿cierto? Yo decía, no, yo no voy a. ¿Cómo es posible que yo vaya, lo mate y después lo ponga ahí y me lo coma? Yo decía, yo no voy a hacer eso. Y exceptuando los peces, creo que todavía me es muy difícil pensar que voy a matar un animal y después me lo voy a comer. Y peor aún, yo pienso, por ejemplo, que no sería capaz, en este momento de mi vida todavía, que voy para los 50 años, pienso que no sería capaz de criar un animal, digamos un carnero, criarlo, darle comida, abrazarlo, ponerle hasta un nombre, y después después comérmelo. Pero hay gente que hace eso. Lo tiene hasta de mascota y después lo mata y después lo come. Creo yo, hermanos, que todavía no soy capaz de hacer eso. Me daría dificultad, ¿cierto? Porque tendría todavía algún sentimiento, alguna sensibilidad. Pero hay personas que ya perdieron todo eso y más. Porque al fin y al cabo uno no podría decir que eso es pecado, porque Dios nos dio la libertad para dominar el mundo, ¿cierto? Y los animales y para comer. Uno no podría decir que es pecado, pero hay una sensibilidad. Pero hay hombres, mujeres que ya perdieron todo sentimiento justo. Entonces yo entiendo, no crean que yo no los entiendo, hermanos, algunos que tienen mascotas, tienen perros, ¿cierto? Gaticos, y se les muere. Estoy muy triste por el perro. No crean que yo entiendo eso, hermano, más o menos. Tiene sensibilidad alrededor de esas mascotas. Pero hay gente que ya perdió toda sensibilidad y todo sentimiento. Esto estoy hablando de lo más sencillo, de la compasión con los animales. Pero hay gente que ya no le importa eso, y no le importa hacer trampa, y no le importa engañar, y no le importa mentir, ni ir de mentira en mentira. Incluso, hermanos, yo he visto, y seguramente ustedes también, gente alegrándose por el mal de otra persona, porque le ha pasado algo mal a otra persona. Yo he visto, hermano, con mis propios ojos, gente o una persona a la que le dan una noticia mala de otro, y dice, ¡ay, sí! ¡Feliz! Porque le dijeron que algo le pasó a otra persona. ¡Ay, sí! Oiga, ¿sabe que sacaron de este al trabajo? ¡Ay, sí! Oiga, ¿sabe que este señor perdió el contrato? Y ellos dicen, sí, que lo pierda, que llore.
Gente, hermano, que se alegra con el dolor del otro. La Biblia también les llama los escarnecedores, que son los burladores, los escarnecedores. Los que se sienten con poder sobre los otros y se afirman en su poder y se fortalecen en su maldad, se sostienen en su maldad. Hay una línea en los estudios éticos que dice que uno no tiene que perdonar al que se sostiene en su maldad, que uno debe perdonar al que se arrepiente, porque Dios no va a perdonar al que no se arrepienta, lo va a condenar. Entonces, que uno no tiene que perdonar a todo el mundo, por ejemplo, al que se sostiene en su maldad. El escarnecedor se burla de los otros, y al burlarse del otro es porque piensa que ya tiene un poder sobre el otro. Salmo capítulo 1, versículo 1, como dice, ¿recuerdan? Bienaventurado el varón que no estuvo en silla de escarnecedores, que no estuvo en silla de burladores. Bienaventurado el que no se sienta a burlarse de los demás, en silla de burladores, de escarnecedores. Ese es el Salmo capítulo 1, versículo 1. El escarnecedor es el que se burla del mal de los otros. Ahora mire Lucas, vaya a Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y mire el verso 11. Le damos la gloria a Dios, hermanos, amén. Lucas 23, 11. Mas Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y le volvió a enviar a Pilato. Es decir, mis hermanos, que Herodes y sus soldados, Herodes y sus soldados, se burlaron del Señor Jesucristo, lo escarnecieron. Herodes y sus soldados se burlaron, estaban afirmados en su poder, estaban seguros en su poder. Herodes y sus soldados estaban tan seguros en ese poder que tenían, que aún escarnecieron al Señor Jesucristo. Se burlaron de Él. Imagínense, se burlan del mismo Dios en carne. A lo mejor se reían, ja, 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 véalo cómo está. Y le ponían el vestido de un rey muy espléndido y se burlaban de nuestro Señor. Como le digo, hay gente que se sostiene en su maldad y que se afirma en su maldad y que se fortalece en su maldad y terminan siendo burladores y escarnecedores. Tanto así que el ser humano llegó a burlarse del propio Señor Jesucristo. Aquí entonces hay una aparente contradicción con Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. En la Biblia Almeida en portugués dice de esta manera: Não erréis, Deus não se deixa escarnecer. No erréis, Dios no se deja escarnecer. Siendo así, si Dios no se deja escarnecer, ¿por qué Herodes y los soldados escarnecieron al Señor Jesús? Amén. Esa sería la pregunta. No erréis, Dios no se deja escarnecer. No erréis, Dios no puede ser burlado, dice la Biblia en español. En portugués dice, la Biblia Almeida antigua en portugués dice: no erréis, Dios no se deja escarnecer. Pero ellos escarnecieron al Señor Jesucristo. Entonces ahí hay aparente contradicción. Una aparente contradicción. La respuesta más fácil, más sencilla, es la que dicen los testigos de Jehová. ¿Se da cuenta? Jesús no era Dios. Así dicen los testigos de Jehová. Si hubiera sido Dios, no se hubiera dejado escarnecer. No se hubiera dejado burlar. Esa es la respuesta de los testigos de Jehová, la más sencilla. Pero la respuesta bíblica es que Jesús se despojó de ciertas cualidades divinas mientras estuvo en carne. Como dice Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Lo que los teólogos llaman la kenosis de Cristo. El despojamiento de ciertas cualidades divinas mientras Él estuvo en la carne.
Así que, hermanos, lo anterior me da una idea de la fortaleza en la maldad. El hombre y la mujer, el ser humano, puede llegar a unos estados tan fuertes de afirmarse en su maldad que incluso llegaron a burlarse del mismo Dios en carne. Llegaron a escarnecer al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador. Y si se burlaron del Señor Jesús, no me sorprende entonces que se burlen de los creyentes, o que se burlen de nuestra vida como creyentes, o que se burlen de la obra de los creyentes. Eso no tiene por qué sorprendernos, ni por qué entristecernos, si se burlaron y escarnecieron del mismo Señor. Esos burladores están afirmados en su maldad y en su astucia, en su forma de negociar y de hacer dinero. Mire lo que dice el Salmo 36, versículo 1 al 4. Salmo número 36, verso 1 al 4, dice así. Salmo 36. Dicho de la rebelión del impío en medio de mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para hacer bien. Verso 4. Iniquidad piensa sobre su cama, está sobre camino no bueno, no aborrece el mal. Salmo 36, verso 1 al 4. Ahora mire el Salmo 52. Le damos la gloria a Dios. Salmo 52, verso 7. He aquí un varón que no puso a Dios por su fortaleza, mas confió en la multitud de sus riquezas, se esforzó en su maldad. Amén. Un varón que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en sus riquezas y que se esforzó en su maldad. Entonces vuelvo a decir, mis hermanos, hay gente que se esfuerza, se sostiene, confía en su propia maldad. ¿Qué dice el salmista del Salmo 30? No me moveré porque tú me has puesto como monte firme. Me voy a fortalecer en ti. Pero el mundo se está fortaleciendo en su propia maldad. El impío se está fortaleciendo en su propia astucia. En lo que sabe, en lo que conoce, en lo que entiende, en su propia mentira se quiere fortalecer. El hombre de Dios, la mujer de Dios no puede seguir ese ritmo, no puede seguir esas cosas. La ciudad poderosa confiaba en su maldad. Isaías 47, 8. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Isaías 47, versículo 8. Oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Ahora mire el verso 10. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Nadie me ve. Yo estoy segura, estoy confiada, yo estoy seguro, yo estoy confiado. Nadie me ve, nadie me ve. Confiados en su maldad. El hombre de Dios dice, Jehová es mi fortaleza. El hombre no creyente dice, estoy confiado en mi maldad. Estoy confiado en lo que yo hago. Estoy confiado en mi propia sabiduría. Esa gente, hermano, confiada en su maldad, gente asegurada en su poder, gente, como decíamos ahora, indiferentes, indolentes, como dice también Efesios, alejados de todo sentimiento justo, alejados de toda conciencia de Dios. Un líder religioso de los Estados Unidos que se llamaba James Foss predicaba un día de cómo recuerda él que en un tiempo de su vida estaba poseído por la maldad. Era totalmente insensible. Y recuerda cuál era su indiferencia en ese tiempo, en su inconsciencia. Y decía él en una predicación, recuerdo que cuando era muchacho, mi abuela nos cocinaba unas deliciosas comidas y para cocinar tenía que ir por la leña al campo. Cuando se vaciaba la caja de los leños, la abuela, sin decir palabra, la llevaba hasta afuera.
Iba y caminaba por el monte, tomaba otro montón de maderos de cedro, lo llenaba, le pesaba, se lo ponía en el hombro y volvía a la casa con eso. Y yo, un muchacho, solamente me quedaba ahí sentado mirando a la abuela ir por la leña y traerla a la casa y hacernos comida. Y volvía, se iba por la leña, la cogía, se la ponía en el hombro y venía otra vez y nos hacía comida. Era un ser totalmente indolente. Nunca le dije a la abuela, abuela, yo la acompaño por la leña. Decía ese hombre predicando, me avergüenzo tanto de esa parte de mi vida. Me avergüenzo tanto de mí mismo. Nunca le ayudé a la abuela a traer la madera con la que nos cocinaba. He lamentado eso toda mi vida. Ojalá Dios me permitiera algún día pedirle perdón a mi abuela. La insensibilidad del ser humano. Pierde todo sentimiento de justicia, toda idea de justicia. Y se afirma en su maldad. Piensa que está bien haciendo eso. Cree que no hay problema en estar así, porque está afirmado en lo malo. Está afirmado en su maldad. Pero hermanos, en esto que pasó a este hombre, quiero que notemos un cambio. Notemos el quiebre. Cuando Dios llega al corazón, nuestra fortaleza no puede estar en la maldad. Se acaba. Ya no podemos afirmarnos en lo malo. Se acaba. Ya no podemos estar diciendo, es que yo he vivido muchos años fumando y bebiendo y lo puedo controlar. No, eso se acaba. Esa fortaleza en nuestra propia maldad se acaba, se tiene que acabar. Ya cuando llegamos a Dios, no es el momento de estar adulando y diciendo, es que yo he tenido varias mujeres y mi esposa no se ha enterado y las tengo feliz a todas. No, eso se tiene que acabar. Esa es la fortaleza en la maldad que está fortalecido este mundo. Cuando llegamos a Cristo, no es tiempo de afanarnos en los dichos corruptores que dice este mundo. Mijo, el vivo vive del bobo y el bobo del papá y la mamá. Mijo, el vivo vive del bobo y el bobo vive del papá y la mamá. Usted avíspese. No, esos son los dichos de corrupción que tiene este mundo. Cuando uno llega a Cristo, uno no puede estar con esas cosas. Uno tiene que estar fortalecido en el Señor, fortalecido en la palabra de Dios. Cuando llegamos a Cristo, no es tiempo de fortalecernos en la maldad, es tiempo de fortalecernos en Dios. Proverbios 12:3. Proverbios 12:3 dice, le doy la gloria a Dios por su palabra. Proverbios 12:3 dice así. El hombre malo no permanecerá. Mira lo que dice, el hombre malo no permanecerá, mas la raíz de los justos no será movida. Tremendo. Proverbios 12:3, el hombre malo no permanecerá, la raíz de los justos no será movida. La raíz de los justos es la que permanece. Hace tiempo podíamos pensar en que el castillo de mentiras que habíamos construido era nuestra fortaleza. Hace tiempo pensábamos que éramos lo suficientemente astutos para que nuestras maldades pasaran desapercibidas. Antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, creíamos que con nuestra palabrería confundiríamos y no seríamos confundidos. Que en nuestra sabiduría mundana nos mofábamos de los negocios mal hechos. Nos mofábamos de engañar a los demás. Nos mofábamos de que éramos más astutos que todos los demás. Que en nuestra sabiduría mundana nos mofábamos de trabajar y recibir más del salario que merecíamos. De acostarnos con la mujer del compañero, del amigo, de beber, ir enguayabados al trabajo y que nadie nos dijera nada. Eso eran las alegrías en las que nos mofábamos y en las que creíamos que éramos muy astutos antes de recibir a Cristo. Pero en Cristo todo esto cambia, porque el hombre malo no permanecerá, porque ese castillo de naipes se derribará, porque ese juego de dominós caerá uno por uno irá cayendo. El salmista en el Salmo 30, verso 6 dice, no resbalaré jamás, no resbalaré.
Mientras el impío no puede permanecer quieto porque está inconstante mirando qué hacer, cómo engañar, cómo derribar, cómo ganarle a los otros. El impío no puede permanecer quieto, está ahí preocupado. El creyente dice, estoy en quietud y digo, no resbalaré. Que el otro esté ahí confundido, claro, tiene que una mentira agregarle otra y no sabe ni qué hacer. El creyente, como dice, estoy en mi tranquilidad y digo, no resbalaré. Porque Jehová hizo que mi montaña fuera firme. No es una montaña que cae en derrumbes, no es una montaña que cae en barrancos, no, mi montaña es firme. Dios hizo una montaña firme, una gran roca sobre la que está asentada mi vida. No resbalaré jamás. Ahora, ¿cómo podemos comparar esto de uno y el otro? El hombre no creyente dirá, no resbalaré jamás porque tengo mucho verbo, tengo mucha palabrería. Yo sé hablar. No, más bien, no resbalaré porque tú, Jehová, en tu benevolencia me afirmas. No resbalaré porque soy muy astuto, soy muy bueno para los negocios. No y no, no resbalaré porque tú, Jehová, me afirmaste en tu palabra, me afirmaste en tus dichos. Dirá el no creyente, no resbalaré porque en mi palabrería me le adelanto a los sonsos, a los tontos. Cuando ellos van, yo ya llegué. Pues muy bueno que sea diligente, pero muy mal que trate a la gente de sonsa y de tonta y estúpida. No, el creyente no es así. Ese no es el pensamiento cristiano. Más bien, no resbalaré. Permaneceré firme en mis convicciones, en mi integridad, en mis negocios. Permaneceré firme en mis proyectos. Permaneceré firme en mi familia. Mis hijos verán el ejemplo de esa firmeza. Porque tú, Jehová, me afirmaste entre las fieras de este mundo. Porque tú, Jehová, das testimonio de mi vida entre los que no te conocen. Oh, aleluya, permaneceré firme. No porque sé tomar y entonces me tomo apenas un traguito o me tomo apenas una cervecita y eso es lo que me ayuda. No, porque yo apenas no fumo marihuana, sino que fumo cigarrillo o fumo marihuana de vez en cuando y la controlo. Entonces permanezco firme. Olvídese de eso. El creyente no dice eso ni habla de esa manera. Permaneceré firme porque Dios está conmigo. Porque Dios es el que me sostiene. Usted y yo no controlamos nada, hermanos. Estamos aquí porque Dios nos ayuda. Estamos aquí porque Dios nos sostiene. No se ponga a pensar que no, yo me controlo. Se controla. No, es porque Dios nos sostiene, porque Dios nos controla, porque Dios es el que hace la obra. Eso son palabras de este mundo. Eso es el lenguaje de este mundo. Pero no es el lenguaje de la Biblia. No es el lenguaje cristiano. Permaneceré firme en mi trabajo, en mi mente, en mi vida. Permaneceré firme sin esos grandes dilemas emocionales que se tienen que tomar la pastillita de la alegría para poder empezar el día. Ay, ay, ay. Yo no sé cómo se llaman las pastillas de la alegría, pero eso es lo que venden ahora. No, permanezco firme porque mi confianza está puesta en Dios. Porque mi esperanza está puesta en Dios. Porque tú, oh Jehová, afirmaste mi mente, afirmaste mis emociones, afirmaste mi corazón. Puedo entonces decir las palabras del Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto delante de mí siempre, porque estando Él a mi diestra, no seré conmovido. Le doy la gloria a Dios. Amén. Le doy la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios que para estar bien no necesitamos una copa de aguardiente. Le damos la gloria a Dios que para estar bien no necesitamos fumar marihuana. Le damos la gloria a Dios que para estar bien no necesitamos estar por ahí dañando a los demás. Le damos la gloria que estamos bien, que estamos bien con Dios. Le damos la gloria a Dios que no necesitamos estar engañando al otro, siendo astutos con el otro, diciéndole mentira a los demás. Le damos la gloria a Dios que para estar firmes lo único que necesitamos es a Dios. Es a Dios mismo. A ese es el que necesitamos. Porque si usted para estar firme necesita es estar engañando, necesita es estar consumiendo
la pastillita de la alegría. Necesita estar tomándose unos tragos. Si para estar firme, lo que necesita es como este mundo le está diciendo, pues hermano, pídale a Dios que le dé fortaleza, que Él sea el que esté a su lado y que Él sea su firmeza. Estamos hablando de afirmarnos en Dios. Este hombre del Salmo 30 estaba en la cama, se estaba muriendo. El salmista se estaba muriendo. ¿Y qué dice ahí? No resbalaré jamás, porque tú, Jehová, pusiste mi montaña firme. A Jehová he puesto delante de mí siempre, porque estando él a mi diestra, no seré conmovido. No seré conmovido. Hermanos, y nos aferramos de esa esperanza gloriosa. Dice en Hebreos, nos trabamos de esa esperanza, nos acogemos a esa esperanza, nos trabamos, nos agarramos de esa esperanza. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Esperanza sobre la que Dios mismo juró, y como no tenía por quién jurar, juró por Él mismo. Yo te bendeciré y te multiplicaré. Y nosotros nos aferramos de esa esperanza y la tenemos, dice ahí la palabra, firme, como un áncora, como un ancla del alma, que permanece para siempre, que penetra hasta el velo adentro, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Y el tiempo pasa, y el tiempo se acerca, y el día de nuestra partida y de estar en la presencia de nuestro Señor está más cercano cada día. Esta semana me contaban de otra amiga con cáncer, y yo me preguntaba, ¿estoy preparado ya para pasar a la eternidad? En la salvación sí, lógicamente, pero estoy sirviendo a Dios como le debo de servir. Y si usted no está seguro, le pregunto, ¿ya está preparado para ese encuentro? ¿Ya se aferró a la cruz? ¿Ya se aferró a las promesas de Dios? Muy pronto le va a tocar encontrarse con Dios cara a cara. Muy pronto va a cerrar los ojos en este mundo y los va a abrir delante de Dios. Los va a abrir en la eternidad. ¿Está preparado para abrir sus ojos en la eternidad? Si no lo ha hecho, aférrese a Él. Venga a Cristo y entregue su vida para que pueda decir con los verdaderos creyentes, no resbalaré y no seré conmovido, porque Dios es mi fortaleza. Amén. Padre nuestro, gracias, Señor.